profesor Moreno por la presentación que ha hecho. Les agradezco a todos, autoridades presentes aquí en la sala, colegas, amigos, estudiantes de esta Facultad de Derecho. Yo la verdad es que tengo una cierta vinculación con la facultad y con Extremadura desde hace mucho tiempo. Por una parte, pues por haber participado en actividades académicas aquí, por otra parte, por la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, presente aquí en Extremadura, con la cual pues, llevo también muchos años en contacto y colaborando, de lo cual me siento realmente muy orgullosa. Estoy profundamente agradecida, además, que me hayan otorgado ese Premio Nacional Muñoz Torrero, que fue una tremenda y agradabilísima sorpresa cuando me llamaron para decírmelo, más viniendo de donde venía. Pensé, bueno, es Extremadura otra vez, con quien pues tenía ya establecidos ciertos vínculos. Esto pues, la verdad, cuando me propuso el profesor Moreno de venir a hacer la inauguración del curso aquí en la Facultad de Derecho, pues como iba a decir que no, que ya lo arreglaremos como sea, pero estaré. Y fijamos este tema, porque esto de la garantía del Estado de Derecho en Europa y en España, pues es un tema complicado y controvertido hoy en día. Lo ha sido siempre. Se ha asimilado el Estado de Derecho unas veces a la división de poderes y se ha interpretado la división de poderes de una manera distinta según las épocas y según los lugares. Cuando se escribe la misma obra de Montesquieu, en el Reino Unido hacía muchos años ya que hacían delegaciones legislativas del Parlamento en el gobierno, con lo cual me decía, bueno, ¿cómo puede ser que el Parlamento, que es el que tiene que hacer las leyes, delega en el gobierno que las haga? Esto es una quiebra del Estado de Derecho. Bueno, pues no es una quiebra del Estado de Derecho, sino que de una determinada manera, con determinados requisitos y determinados controles, pues es parte integrante del propio Estado de Derecho que pueda existir la delegación legislativa. Por otra parte, también en Estados Unidos, cuando se habla del Estado de Derecho y la división de poderes, pues también ha habido toda una controversia. Cuando Tocqueville interpreta ese sistema, se maravilla de que normalmente se suele asimilar ese Estado de Derecho allá a un principio de libertad que impregna la propia Constitución americana, pero Tocqueville dice, a mí lo que más me ha impresionado es que con la organización que tienen en diferentes estados sea la igualdad lo que de alguna manera los hermana y les produce esas conexiones entre ellos. Claro, pues es una manera también de interpretarlo de una forma adecuada quizás a sus propias circunstancias. Se consideró también en Estados Unidos a veces que en aquella época que se la llamaba del imperio de los jueces, porque todo se judicializaba, ¿les suena eso, no? Todo se judicializaba, pues que el Tribunal Supremo fuera el que conformara la función de las instituciones y, de alguna manera, interviniera en la resolución jurídica de problemas políticos. Si uno observa cuándo tiene que intervenir el Tribunal Supremo y qué cosas son las que tiene, entre comillas, que arreglar, uno se da cuenta de que los jueces tuvieron que intervenir tanto más cuanto menos afortunadamente habían intervenido los políticos. ¿Sí? Es decir, que hay que tener en cuenta también, para hacer toda esta interpretación del Estado de Derecho, qué es lo que sucede en cualquier lugar, cuáles son los mecanismos formales por los que cada país u organización se rige y cuáles son las circunstancias que han hecho evolucionar a ese principio o institución que es el Estado de Derecho
y que nos permite darle un sentido y un contenido. Yo cuando hago interpretación jurídica, evidentemente hay que tener en cuenta todo el formalismo kelseniano del ordenamiento jurídico, de, digamos, subordinación de unas normas a otras, modo de producción, etc. Pero el derecho no está formado únicamente por normas o por superestructuras. Está formado también por instituciones jurídicas. Y cada institución jurídica tiene un significado propio. Y ese significado propio le da carácter a la institución. Y no puede desnaturalizarse. Porque puede tener variaciones, puede tener distintas interpretaciones, pero que no le hagan perder su propia naturaleza. En el momento en que le hacen perder su propia naturaleza, esa desnaturalización de la institución originaría que hubiera que cambiarla, porque ya no sería lo mismo. Y entonces todas las controversias pues las tenemos que ver un poco teniendo en cuenta el contexto, la naturaleza jurídica de la institución, cómo está regulada, cómo se interpreta y se aplica y ver si realmente estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos al Estado de Derecho en la Unión Europea que al Estado de Derecho en España? Básicamente es el mismo Estado de Derecho. Cuando en la Unión Europea ha aparecido el Estado de Derecho, se ha tenido en cuenta lo que eran las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. La Unión Europea no surge en el vacío, sino que surge a partir de unas realidades preexistentes, que son todos y cada uno de los Estados, cada uno con sus propias instituciones, cada uno con su propia evolución jurídica, con su propia trayectoria, etc. Pero con elementos comunes. El Estado de Derecho es transversal a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, aquello que en tratados anteriores a lo que fue la elaboración de lo que entonces llamamos la Constitución Europea, que prácticamente todo está en el Tratado de Lisboa, porque siempre decimos la malograda Constitución Europea. Bueno, sí malograda porque no la hemos formalizado como Constitución, pero su contenido ha pasado en casi su total integridad, menos algunos reconocimientos simbólicos a lo que es el Tratado de Lisboa. Y entonces, cuando pensamos en cómo incorporar la garantía del Estado de Derecho a la Unión Europea, pues se tuvo muy presente cuál era la tradición jurídica consolidada de una manera transversal en los Estados miembros. Pero hubo que dotarle de unas singularidades, porque la Unión Europea no es una organización equiparable a la de un Estado miembro. Es otra cosa. Es una organización supranacional a la cual los Estados le atribuyen competencias, se fundamenta en el principio de atribución. A partir de esas atribuciones se organizan las competencias y se determina qué es lo que puede hacer la Unión Europea y qué es lo que pueden hacer los Estados miembros. Y un poco parecido a lo que son los Estados federales o nuestro Estado autonómico, en donde pues existen unas atribuciones, unas competencias para los órganos federales o centrales y para los órganos federados, o en nuestro caso los órganos autonómicos. Bueno, pues en la Unión Europea es parecido, no es igual, pero es parecido. Para organizarnos se tuvo muy en cuenta la experiencia federal, sobre todo la estadounidense y la alemana. Porque cuando hablamos de federalismo también hay que preguntarse qué tipo de federalismo. Hay muchas clases de federalismo. Brasil es un estado federal, pero allí el federalismo no pasa de ser una descentralización profunda a nivel administrativo. Los estados no tienen las competencias propias de un estado, de una federación, pero es un federalismo diferente. También la India es un estado federal y también es diferente. Fue básicamente el modelo americano y el modelo alemán los que se tuvieron en cuenta. De hecho, Jean Monnet hablaba de los Estados Unidos de Europa. Y existe esa idea de que Europa tendría que evolucionar
hacia un Estado federal más clásico, con instrumentos ya más, digamos, federales. Tiene muchos instrumentos federales. Claro, se discutía también si la Unión Europea podía tener o no una constitución, porque como era un conjunto de estados que atribuían competencias a unos entes a los cuales se cedían parcelas de soberanía, podría tener una constitución. ¿Quién tendría que hacer esa constitución? ¿Tendría que ser una asamblea constituyente? Si repasábamos la trayectoria de todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, veíamos que no en todos los Estados miembros la Constitución había derivado de una asamblea constituyente. Nunca hubo una asamblea constituyente en Francia para adoptar la Constitución del 58, que es la que está vigente con las sucesivas reformas. Nunca hubo una constituyente en Alemania cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se aprueba la Ley Fundamental de Bonn, que después ya pasa a ser la Constitución de Alemania con la unificación. Nunca hubo asamblea constituyente. Entonces, ¿es necesario que sea una asamblea constituyente la que elabore la Constitución? ¿O el concepto de Constitución puede permitir otras elaboraciones porque lo que importa es la función que desempeña la norma más que su elaboración? Claro, los tratados de la Unión Europea, de hecho, ya estaban funcionando como si fueran una Constitución para Europa. ¿Por qué? Pues porque distribuían las competencias, organizaban las instituciones y además existía un tribunal, que era el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que funcionaba como si fuera un tribunal constitucional porque se tenía que velar por la correcta aplicación de los tratados, de la misma manera que los tribunales constitucionales tienen que velar por la correcta aplicación de una Constitución. Claro, había pues muchos elementos en los Estados miembros que los teníamos en cuenta mientras preparábamos aquella Constitución que queríamos para Europa, que después ha sido el Tratado de Lisboa. Y llegó un momento en que la discusión se focalizó sobre qué valores o qué principios tenían que fundamentar la existencia de la propia Unión Europea. Y poco a poco aquello se fue concretando. Yo en aquellos momentos estaba integrada en el grupo que coordinaba Giuliano Amato, dentro de la Convención para el Futuro de Europa, que preparábamos el texto de la Constitución, que ha sido el Tratado de Lisboa, y llegamos a concretar que teníamos que enumerar los valores de la Unión Europea. Teníamos que decir cuáles eran. Y después tendríamos que decir para qué servían, porque la mera enumeración de valores se podía quedar en una entelequia que no tuviera ningún tipo de efecto. Y bueno, pues se decidió que en el artículo 2 había una enumeración de los valores. Y dentro de esos valores del artículo 2 se estableció el valor del Estado de Derecho, como uno de los valores de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que ya preexistía también dentro de los Estados miembros, pero lo que hacíamos era vincularlo a la organización de la propia Unión Europea. ¿Y qué función tendrían esos valores? Bueno, pues esos valores, dado además que nos coincidió, eso fue muy complicado, pero coincidió la elaboración de la Constitución con la gran ampliación, es decir, cuando pasamos de 15 a 28 miembros, coincide eso en el tiempo, ya se vio que aquello podría plantear problemas serios porque era una ampliación enorme de países que venían de tradiciones jurídico-políticas muy diferentes y que, bueno, pues no todos estaban en el mismo nivel de acercamiento jurídico-constitucional a lo que podía ser esa aproximación a los valores dentro de la Unión Europea, porque todo lo que eran los países de la Europa del Este hacía relativamente muy poco tiempo que había caído el muro de Berlín y poco tiempo que habían podido elaborar sus constituciones y empezar a adaptar sus constituciones a una nueva realidad. Y además que lo tuvieron que hacer muy deprisa, porque hubo que casi quemar etapas en algunos casos. Entonces, ¿todos los países entendían lo mismo por Estado de Derecho?
¿De qué manera el Estado de Derecho los tenía que aglutinar? Se decidió que los valores, no solo el Estado de Derecho, sino todos los valores del artículo 2, tenían que ser asumidos por cualquier Estado que quisiera entrar en la Unión Europea. Se tenía que comprometer a adoptar esos valores del Estado de Derecho, a adoptarlo y a defenderlo en común con el resto de los Estados miembros. Y eso se tenía que firmar un compromiso formal para ello. Porque los valores, además de servir para poder estar dentro de la Unión Europea, se pensó que tenían también que servir para poder permanecer con todos los derechos dentro de la propia Unión. Cuando un Estado entra dentro de la Unión Europea, pasa a formar parte de sus instituciones. ¿Y eso pues qué significa? Significa que sus ciudadanos elegirán parlamentarios europeos. Estarán los ciudadanos representados directamente en el Parlamento Europeo. Eso también significa que los gobiernos de los Estados se sentarán en el Consejo, tanto en el Consejo Europeo como en el Consejo de la Unión. La reunión de los jefes de Estado y de Gobierno por una parte, o los consejos sectoriales de antiguos consejos de ministros encargados de materias concretas por otra parte. Por lo tanto, los gobiernos estarán dentro de la Unión Europea. Se decidió también que habría un ejecutivo europeo, la Comisión Europea, en donde los Estados miembros, cada uno, ninguno podría tener más de un comisario, pero todos tendrían que estar representados. Y por eso cada Estado tiene un representante, no un representante, tiene una persona de su nacionalidad que es miembro de la Comisión Europea, que es comisario europeo. Bueno, eso significa que, fíjense ustedes, ahí hay un reparto funcional que se asemeja mucho al reparto funcional que existe dentro de los Estados federales. Alemania, por ejemplo, se parece más al modelo alemán en este punto concreto que al modelo americano. En Alemania, ¿cómo se hacen las normas? Bueno, hay un parlamento que es bicameral. La primera cámara, el Bundestag, representa a la población, está elegida por la ciudadanía. La segunda cámara, el Bundesrat, representa a los estados de la federación y son los estados los que nombran los miembros del Bundesrat. Bueno, pues esto es como en la Unión Europea, donde el Parlamento Europeo, elegido directamente por la población, sería la primera cámara, la baja, y luego el otro órgano colegislador, porque las leyes se hacen entre el Parlamento y el Consejo de la Unión, el otro órgano colegislador, el Consejo de la Unión, los consejos sectoriales según la materia, es la segunda cámara, como si fuera un senado. Y además ahora, hoy en día ya, casi todo es colegislación. Para casi todo tienen que estar de acuerdo. Como en un Estado federal. No es un Estado federal, pero es como si fuera un Estado federal, en donde hay dos cámaras, una que representa a la población, otra que representa a los Estados, con poderes muy similares. Luego, por otra parte, hay un ejecutivo, como en cualquier Estado, que es la Comisión Europea. Entonces, como si los comisarios, cada uno de ellos, dirigiera un ministerio, pero no de un Estado, sino de toda la Unión. Y además, por otra parte, pues de la misma manera que en los Estados miembros hay un poder judicial, se establece un poder judicial en Europa, en la Unión Europea, que tiene un doble nivel, porque el juez nacional de cada uno de los Estados miembros es juez comunitario, es juez de la Unión. Tiene que aplicar el derecho de la Unión. Y en el caso de que vea que hay alguna disfunción, que no queda claro si lo que está aplicando es contrario o no al derecho de la Unión Europea, pues en esos casos, si va a dictar sentencia firme, está obligado a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es como si fuera el Tribunal Constitucional, sin que sea un Tribunal Constitucional, pero es como si fuera un Tribunal Constitucional. Entonces, es este Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que verificará
si realmente el derecho interno es aplicable o es contrario al derecho de la Unión. Si es contrario al derecho de la Unión, no se podrá aplicar el derecho interno. Es un mecanismo parecido al que nuestro Tribunal Constitucional tiene establecido en las cuestiones de inconstitucionalidad. Mecanismo parecido. Por lo tanto, claro, cuando estamos pensando en un Estado de Derecho en la Unión Europea, nos hemos fijado previamente en el funcionamiento de los Estados y sobre todo en el funcionamiento de los Estados cuya estructura más se puede parecer a la estructura de la Unión Europea, que son los Estados federales. Por eso decimos que la Unión Europea se ha fundado sobre un mecanismo federativo. Esto es un eufemismo, porque si decimos federal la gente se asusta. Y entonces, para que no se asusten, decimos mecanismo federativo. Bueno, federativo no ponen muchos inconvenientes. En estas nuevas terminologías, ahí no hay excesiva discusión. Bueno, ¿cómo salvaguardar este Estado de Derecho en la Unión Europea? Hemos dicho que es un valor de la Unión y que los Estados se comprometen a asumirlo cuando quieren entrar y a defenderlo en común, porque si no, les van a poner algún inconveniente. El inconveniente es lo que llamamos el procedimiento de sanción por infracción de valores, que está regulado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Y este procedimiento de sanción por infracción de valores significa que se va a juzgar al Estado si hay un riesgo claro de violación de los valores del Estado de Derecho dentro de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Es un procedimiento muy complicado, que tiene un precedente de hecho, un precedente fáctico. Hubo un momento, recuerdo que era la Comisión Santer, la que estaba en aquellos momentos en Liza, en la que en Austria se hacen elecciones federales y está costando mucho poder formar el gobierno de la federación. Es decir, no hay ningún partido político que por sí solo pueda obtener la mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno. Esto también les suena muchas veces, pasa en muchos estados. Hay que hacer gobiernos de coalición en estos casos. Y resulta que en aquellos momentos se hace el pacto para hacer el gobierno de coalición entre partidos, digamos, democráticos clásicos y, por otra parte, el partido de Haider. Haider era el gobernador del Land de Carintia y era un partido que lo solían clasificar como partido xenófobo, como partido muy de extrema derecha. Una cosa era que en un Land pues gobernase un partido tan escorado, pero otra cosa es que entrara a la federación, porque entrar a la federación significaba que a lo mejor tenía, pues yo qué sé, puestos en el Consejo, puestos relevantes dentro de la propia Unión Europea, y eso para la Unión Europea era un riesgo. No teníamos ninguna regulación en aquel momento al respecto. No teníamos un artículo 2 que obligara al respeto del Estado de Derecho. No habíamos llegado a esa fase, estábamos en fases previas. Y entonces lo que se les ocurrió a los líderes europeos es adoptar la postura de que los representantes de Austria en las instituciones europeas no pudieran ejercer sus funciones. Es decir, no se les dejó votar en el Consejo, el comisario austríaco se quedó sin poder hacer nada y en el Parlamento Europeo los europarlamentarios tampoco pudieron participar y votar en las sesiones del Parlamento. Pero eso sin ninguna base jurídica establecida, lo cual era un problema, porque si resulta que queríamos defender Estado de Derecho, no podíamos fundamentar las cosas simplemente en la voluntad política. Eso también les suena, no respetar la ley y fundamentar las cosas en la voluntad política. Bueno, pues no, hay que fundamentarlo en la ley. Visto que Austria en las instituciones europeas no planteó
problemas importantes, al cabo de 6 meses se restituyeron en sus funciones a los representantes de Austria dentro de las instituciones y allí no pasó nada. Pero claro, quedó un precedente que era muy peligroso y muy complicado. Y por eso ya después, en los tratados, en el propio Tratado de Maastricht, se introduce, no de la manera tan regulada que tenemos ahora, pero se introduce el procedimiento de sanción por infracción de valores. Si se infringían los valores, si se infringía el Estado de Derecho, podíamos establecer un procedimiento de infracción que verificase si realmente la puesta en riesgo era importante y producía disfunciones y violación de derechos, etcétera, pues entonces, con intervención de todas las instituciones europeas, porque tenían que intervenir la Comisión, el Parlamento, el Tribunal, todas las instituciones europeas, pues se le llamara la atención al Estado miembro y éste pudiera verse privado del ejercicio de sus funciones dentro de las instituciones. Sobre el precedente de facto que habíamos tenido con el caso de Haider, se monta ya de una manera más articulada ese procedimiento de infracción por violación de valores. Pero, claro, este procedimiento es muy complicado. Han de intervenir todas las instituciones. El Estado se puede defender, porque evidentemente en un Estado de Derecho no se puede solo acusar. Cualquier acusación tiene que poder tener como contrapartida el derecho de defensa de la persona, órgano o institución afectada. Y al tener que intervenir todos, se ha visto, porque ha habido intentos de aplicación de ese artículo 7 a Polonia y a Hungría, pues se ha visto que es un procedimiento que necesita un ayornamiento, necesita ponerse al día, porque no es operativo. Es muy farragoso, es muy difícil. Al tener que intervenir en el Consejo todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluso el afectado, bloquea cualquier disposición al respecto y por lo tanto eso no está funcionando. Se pidió que se aplicara también a Francia, porque en el 2010 y 2012 hubo ahí un problema muy serio, poco conocido, pero se expulsó a una gran cantidad de personas de etnia gitana que además eran nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Claro, a ver, esto no es estable. No puede ser que un ciudadano europeo sea expulsado de un Estado de la Unión Europea y además con un componente que puede ser xenófobo. Y por lo tanto allí se tuvo que hacer una acción importante sobre Francia, ya fue condenada por el Tribunal de Derechos Humanos por este tipo de cuestiones. Y claro, eso es un problema. No se respetó tampoco en Rumanía algunas decisiones de la Corte Constitucional y también se pidió la aplicación del artículo 7. Y también en el caso de Hungría y de Polonia, cuando el Poder Judicial se ha visto sometido a presiones muy fuertes por parte del Poder Ejecutivo, por parte de los gobiernos. Pero cada vez que se ha intentado poner en marcha, pues se ha visto que no es un mecanismo que funcione. Entonces la Comisión Europea creó, a través de una comunicación al Parlamento Europeo, a la Comisión, al Consejo, de las Regiones, etc., un instrumento que se le llamó el mecanismo preventivo, o pre-artículo 7. Dijo, vamos, esto va a ser una cosa, para no tener que aplicar el artículo 7, aplicamos primero ese mecanismo preventivo. ¿Y qué es este mecanismo preventivo? Pues es un procedimiento más sencillo, pero que tampoco está funcionando, porque aún pretendiendo ser más sencillo que el artículo 7, en su aplicación práctica que se ha aplicado a Polonia y ha habido decisión, no ha acabado de funcionar bien. Eso significa que el Estado pueda ser denunciado por infracción de valores y que puedan intervenir para poder analizar mejor lo que está sucediendo y ver si realmente hay un riesgo claro de violación, órganos auxiliares. Por ejemplo, tribunales constitucionales de otros estados
la propia Comisión de Venecia del Consejo de Europa, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que pueden ser llamados a examinar el problema y que emitan una propuesta de resolución. Esa propuesta de resolución después se negocia con el Estado afectado para que le dé cumplimiento. Todo lo que se ha hecho con Polonia, pero también sin éxito, en relación con determinadas cuestiones relacionadas con el Poder Judicial del Tribunal Constitucional de Polonia. Se ha aplicado el mecanismo preventivo y ese mecanismo preventivo, bueno, es un poco más eficaz porque al menos es más claro que el procedimiento del artículo 7, pero no acaba de dar respuesta. Y por lo tanto se ha lanzado otra propuesta por parte de la Comisión Europea para hacer un estudio, debate entre, por una parte, expertos, por otra parte, las propias instituciones, sobre cómo garantizar el Estado de Derecho en el seno de los Estados miembros de la Unión Europea. No tenemos este punto todavía solucionado, pero se está en ello como mínimo, eso ya es un avance, se es consciente de que lo que se había puesto en marcha, pues qué cosas funcionan bien y qué cosas funcionan mal. Eso en una organización tan complicada como es la Unión Europea es un gran avance, poder detectar dónde tenemos un problema, porque a veces se corre un velo sobre el asunto y no va más allá. Por lo tanto, este mecanismo preventivo termina siempre con una recomendación que en teoría es de obligado cumplimiento, pero en la práctica deja bastante que desear. Ahora, yo entiendo que hay también otros riesgos en el Estado de Derecho que en este caso no derivan solo de los Estados miembros, sino que derivan del propio funcionamiento de la misma Unión Europea. Es curioso ver cómo la Unión Europea a veces no quiere regular un órgano, sino que crea un mecanismo informal y ese mecanismo informal toma decisiones que son muy relevantes y que afectan a los Estados miembros. Esos mecanismos informales para mí son un riesgo del Estado de Derecho, porque no se conoce a través de qué procedimientos se funcionan, cómo se toman las decisiones, quién hace las propuestas, qué efectos tienen lo que ellos deciden. No está claro, es informal, no está regulado. El Estado de Derecho es imperio de la ley, es decir, es saber exactamente qué es lo que te puede pasar. Es aquello que se decía en el Reino Unido, que si te llaman a las 6 de la mañana al timbre es que es el lechero. Y estás tranquilo porque piensas que es el lechero, no vienen a por mí. Bueno, pues si tú no tienes la certeza de cómo se toma una decisión, no es el lechero, no se sabe lo que puede pasar ahí. Ha habido unos riesgos importantes a este respecto, por ejemplo, en el funcionamiento del llamado Eurogrupo. El Eurogrupo, que es un mecanismo informal formado por los ministros del dinero, los ministros que se ocupan de los sistemas financieros, etcétera, etcétera. Los ministros de Economía y Finanzas, con el comisario, con los órganos europeos, y este Eurogrupo, simplemente porque ellos lo han acordado así, pues eligen a su presidente por mayoría y van tomando decisiones. Van tomando decisiones que son sumamente importantes porque siempre prefiguran lo que después decide el ECOFIN, es decir, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y eso después tiene pues, todas sus repercusiones con respecto a las finanzas de la propia Unión, a los presupuestos de los Estados miembros. Y resulta que el que pergeña, de alguna manera, los mecanismos básicos que se van a tener que utilizar es un mecanismo informal. Bueno, pues hubo un conflicto muy famoso cuando el presidente anterior, no el actual, sino el anterior, se llamado, es que el nombre yo para mí es impronunciable, Dix-Employ, pues mostró una actitud muy despectiva hacia los estados del sur de Europa.
les llamo malgastadores, vividores, bueno, de todo. Eso, claro, oiga, un presidente de un órgano importante de la Unión Europea no lo puede hacer, porque está creando ahí un problema muy serio. Pero claro, si esto hubiera pasado, si quien hubiera dicho estas cosas hubiera sido el presidente de la Comisión Europea, inmediatamente el Parlamento Europeo le hubiera podido interponer una moción de censura y hubiera tenido que dimitir. Pero como el Eurogrupo no está regulado, no hay moción de censura posible. El Parlamento Europeo se indignó mucho con el trato tan despectivo que el presidente del Eurogrupo da a los Estados del Sur, que debatió el tema y por unanimidad le pidió que dimitiera. ¿Dimitió el señor presidente del Eurogrupo? No, ahí continuó hasta que se le acabó el mandato. Bueno, esto es un riesgo para el Estado de Derecho. Por lo tanto, una de las cosas que se está pidiendo ahora que está en pleno funcionamiento en estos momentos la conferencia sobre el futuro de Europa es pedirle que el Eurogrupo se inserte como un órgano de la Unión Europea dentro de los tratados, que se defina cuáles son sus competencias, cómo se elige al presidente, qué efectos pueden tener sus decisiones, es decir, que se inserte el Eurogrupo dentro del Estado de Derecho. No que quede al albur de lo que quieran hacer. También hemos tenido problemas en lo que es el funcionamiento de lo que se llama el Consejo de los 5 Presidentes, que es otro mecanismo informal, que tampoco está regulado. El Consejo de los 5 Presidentes es la reunión del presidente del Consejo, de la Comisión, del Parlamento, del Banco Central Europeo y del Eurogrupo. Y lo que hacen es hacer reuniones telemáticas para preparar determinadas decisiones también. Pero tampoco sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué, ni cómo hacer las cosas. Han tenido que hacer reuniones importantísimas previas a lo que ha sido la creación de los fondos Next Generation. Han sido estas reuniones de los 5 presidentes las que empezaron a fraguar si se podían hacer los eurobonos, si no se podían hacer, si la Comisión Europea podría salir a los mercados a endeudarse para poder disponer de fondos propios o no. Todo esto se empezó a tratar ahí. Y como resulta que el señor presidente del Parlamento Europeo, señor Sassoli, es italiano, Italia era uno de los estados que más defendía pues que hubiera una acción concertada para poder crear estos eurobonos o poder crear unos fondos europeos y tal, pues los otros, ni cortos ni perezosos, dijeron, hombre, este como es italiano va a estar de entrada a favor de él, por lo tanto lo excluimos de la reunión de los 5 presidentes. Fíjense, excluyen de la reunión de los 5 presidentes al único que está directamente elegido por la población, que es el presidente del Parlamento Europeo, porque los eurodiputados están elegidos directamente por la población. Hombre, esto no es de recibo en la Unión Europea. Entonces, vamos a ver si se necesita que haya el grupo de los 5 presidentes para algo, señores, regúlenlo, porque si no estamos poniendo en riesgo el Estado de Derecho dentro de la Unión Europea. Otro problema de garantía del Estado de Derecho también se ha evidenciado en la aplicación de lo que es lo que se llama la alerta temprana para el control del principio de subsidiariedad. Esto ya viene también de antes. En este caso está regulado en los tratados. Y en este caso haría falta ajustar mejor los tratados. Ahora explicaré en qué sentido. El principio de subsidiariedad está pensado para que en ese multinivel que existe entre Unión Europea, los Estados miembros y dentro de los Estados miembros, aquellos que tienen en la terminología europea regiones con competencias legislativas, pueda existir un diálogo entre parlamentos cuando se va a hacer una norma.
¿Cómo se hacen las normas en la Unión Europea? La iniciativa la tiene, salvo en casos muy concretos que el Tratado da competencia al Parlamento Europeo para que tenga la iniciativa, es siempre la Comisión. La Comisión Europea prepara el proyecto. Cuando la Comisión Europea prepara el proyecto, ese proyecto se envía al Parlamento Europeo y se tiene que enviar también a los gobiernos de los Estados miembros. Llega un momento en que, cuando se constata que los estados que tienen regiones con competencias legislativas, pues por una parte, si se trata de una directiva, a lo mejor hay aspectos de la directiva que la tienen que desplegar, esas regiones con competencias legislativas, normalmente en colaboración con el Estado, pero ellos tienen que intervenir, y por otra parte, casi siempre tienen que intervenir en la ejecución de lo que se haya legislado al respecto. Y por lo tanto tiene que haber una cierta coordinación entre la norma europea, las normas de los estados y las normas de las regiones con competencias legislativas. Entonces esto hay que verificar que funcione de una manera correcta. Ya antes del Tratado de Lisboa, se empezó a establecer una práctica, primero, en este caso en el buen sentido de la palabra, y es que el Parlamento Europeo cedió una parte de sus espacios para que los Estados miembros pudieran estar representados con una oficina dentro del propio Parlamento Europeo, porque de esta manera era mucho más eficaz que en el momento en que la Comisión enviaba la propuesta al Parlamento Europeo, estos la distribuyeran en los parlamentos de los Estados miembros. Claro, ahí entonces aparece enseguida el problema. ¿Y los Estados que tienen parlamentos con competencias legislativas? Bueno, pues miren, organicen que dentro de esa representación del Estado también estén representadas las regiones con competencias legislativas. Bueno, aquí Alemania un plis plas plus lo tuvo montado. ¿Por qué? Pues porque tienen esa tradición ya propia interna de ellos en que el Bundesrat, con los representantes de los estados, pues rápidamente funcionan las correas de transmisiones. Nosotros fuimos, y da vergüenza decirlo, los penúltimos que se incorporaron a este mecanismo. Digo que da vergüenza decirlo porque fue precisamente propuesta española en la Unión Europea que se estableciera este mecanismo de la alerta temprana y que se regulara de una manera que fuera factible. Ahí estuvimos trabajándolo, a mí a veces me gusta focalizarlo en personas. El que era vicepresidente de la Convención para el Futuro de Europa, que era Íñigo Méndez de Vigo, representante español, y en este caso pues trabajó de una manera muy coordinada con las instituciones, con los estados y tal, para realizar este instrumento de alerta temprana. Eso significaba que cada vez que el Parlamento Europeo enviaba el texto de la propuesta de la Comisión a las representaciones de los Estados, estas representaciones de los Estados tenían que trabajarlo en sus propios parlamentos, enviarlo, si había parlamentos con competencias legislativas, a esas cámaras, y se les da un plazo de 8 semanas para que emitan un informe. Es decir, que lo tienen que estudiar y tienen que emitir un informe. Bueno, a ver, yo aquí veo una cosa. Cuando el informe lo tiene que emitir un parlamento unicameral o bicameral, pero que hay un solo nivel legislativo en un Estado, 8 semanas es suficiente. Pero cuando nos vamos a los estados complejos en donde existen las cámaras legislativas regionales, no hay manera de tener un dictamen en 8 semanas, salvo en Alemania, porque los alemanes son así. En los otros lugares no hay manera. Por lo tanto, creo que es insuficiente ese plazo de las 8 semanas y creo que no pasaría nada porque se ampliara en 4 más, porque no viene de un mes en la tramitación de una norma europea, y es importante que los parlamentos que tengan que, de alguna manera, legislar posteriormente se impliquen en la elaboración de la norma.
muchos problemas desaparecerían si los parlamentos se implicaran mejor en la elaboración, los parlamentos nacionales y regionales se implicaran mejor en la elaboración de la norma europea. Se entendería mucho mejor qué significa esa norma, cómo se tendría después que desarrollar a nivel interno, cómo se tendría que ejecutar. Por lo tanto, aquí habría que cambiar el texto del tratado para ampliar ese plazo. ¿Y por qué es importante tener ese dictamen? Es importante tenerlo porque cuando se hace ese dictamen, cada Estado tiene 2 votos, a favor o en contra del texto de la Comisión. Se dijo que tenían que ser 2 votos por varios motivos, porque podía haber parlamentos bicamerales donde una cámara dijera una cosa y la otra cámara dijera la otra. Puede darse el caso. Esto ha pasado alguna vez en Francia. Pues normal. Por lo tanto, hay un voto a favor y un voto en contra. También porque quizás se podrían reagrupar votos de cámaras federales o cámaras centrales y cámaras autonómicas. Cada Estado 2 votos. Que cada Estado se organice cómo tomar esa decisión, porque es factible. Si hay diálogo entre las cámaras, es factible poder hacerlo. Con los votos emitidos, cuando se recuentan, si 1/3 de los votos es contrario al proyecto de la Comisión, ese proyecto no se puede tramitar. Eso lo regulan los tratados. Se devuelve el proyecto a la Comisión. O la Comisión lo reforma y lo vuelve a enviar o lo abandona. Por lo tanto, ahí se trata de una colaboración legislativa muy importante que tendría que estar mejor regulada. Y eso es Estado de Derecho, es cómo se hacen las normas. Y, evidentemente, después cómo se desarrollan y cómo se ejecutan esas normas. También hemos pasado por varias etapas, algunas complicadas y no exentas de conflictos, en lo que hemos llamado el diálogo entre tribunales. Un poquito ya lo he indicado antes. El juez nacional es juez comunitario, es juez de la Unión Europea. Tiene que aplicar el derecho europeo. Y el derecho europeo tiene primacía sobre el derecho interno de los Estados. Entonces tiene que verificar si realmente existe una norma europea y que la norma interna que esté aplicando no tenga problemas de malas interferencias entre la norma de la Unión y la norma del Estado miembro. El juez interno puede dejar de aplicar el derecho de la Unión Europea que crea que es contrario, la norma interna que crea que es contraria al derecho de la Unión Europea, puede dejar de aplicarla. Y si tiene dudas, puede plantear la excepción, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia. Los tratados obligan a que, si las partes lo piden cuando se va a dictar sentencia firme, se tenga que obligatoriamente plantear la cuestión. Porque en principio, cuando las partes, esa cuestión puede ser colocada ante el Tribunal de Justicia de oficio por parte del propio juez, que es el que aprecia que hay algo que allí no funciona bien, o si las partes lo piden. Cuando lo piden las partes, el juez decidirá si hay suficientes argumentos y, por lo tanto, las partes lo tendrán que pedir argumentadamente al juez que presente la cuestión prejudicial. Y el juez decidirá si hay suficientes argumentos como para presentarla o no. Pero los tratados dicen que si se trata de un momento procesal en el que se va a dictar sentencia firme, entonces es obligatoria la presentación de la cuestión prejudicial. ¿Por qué? Porque no se puede dejar firme una sentencia que sea contraria al derecho de la Unión. Y por lo tanto, hay que elevar esa cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Bueno, en el marco de la Unión Europea no saben lo que ha costado modificar las leyes de procedimiento para adecuarlas a este diálogo. Ha costado mucho tiempo, ha costado muchos años, ha habido muchas resistencias internas.
Ha sido difícil normalizar la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia. Hubo unos años en que aquí en España recuerdo que solamente las presentaba un juez de Galicia. Y decíamos, mira, el gallego ha vuelto a presentar otra. Es decir, hacías la estadística y salía España 5. ¿De dónde? De Galicia. Bueno, después esto ya se ha ido extendiendo más. Aquí hay que señalar también una cuestión que afectaría a la responsabilidad, en este caso, de España. Y es que también ha costado mucho normalizar la enseñanza del derecho de la Unión en las facultades de Derecho, por una parte, en la escuela judicial, por otra parte, y después en lo que es la formación continua de los jueces. Porque nadie nace enseñado, ni los estudiantes de Derecho, ni los jueces a medida que va evolucionando el propio derecho de la Unión Europea. Entonces esto ha costado muchísimo y no se le ha dado la importancia que tiene que tener. Entonces, si no se le da esa importancia, ha habido universidades en las que hasta hace prácticamente poquísimos años no era obligatoria la asignatura del derecho de la Unión Europea, del derecho comunitario, con la excusa de que ella se integraría dentro de cada una de las disciplinas. Bueno, vale, bien, pero es que los sabía que lo integraban y los sabía que no lo integraban nada. Por lo tanto, se salía de la Facultad de Derecho en donde eras un ignorante total en el tema del derecho de la Unión y de los procedimientos que tienen que existir y de cómo regularse. Entonces esto ha dificultado mucho también todo lo que es, primero lo que fue el pilar europeo de lo que era la libertad, seguridad y justicia, y después ya lo que ha sido ese espacio europeo actual en donde, claro, pues hay veces en que quizás por desconocimiento de todo esto hay resistencia al reconocimiento de resoluciones judiciales entre Estados miembros. ¿Por qué? Pues porque no se conocen bien esos mecanismos. Y en la Unión Europea, para que el Estado de Derecho funcione, tenemos que partir del principio de la confianza judicial. Es decir, de lo que se ha resuelto en un Estado miembro, se haya hecho de una manera que los otros Estados miembros puedan integrarlo también en su propia práctica, que haya ese reconocimiento de sentencias. Estamos avanzando, pero cuesta mucho. Claro, una Europa a 27 es muy difícil de hacer que funcione de una manera coordinada y al mismo tiempo en todos los aspectos. Y este aspecto del diálogo entre tribunales es un aspecto muy complejo. Fíjense ustedes los problemas que tenemos nosotros con la aplicación de la euroorden. Hemos tenido problemas muy serios con Bélgica y con ese Estado de Alemania que no saben si son daneses o alemanes y que, pues bueno, no han reconocido que las euroórdenes que se habían emitido por parte del Tribunal Supremo Español sobre personas huidas que habían infringido gravemente el Estado de Derecho en Cataluña, porque eso ha sido una infracción brutal del Estado de Derecho, lo que hemos sufrido en Cataluña, pues no lo han querido reconocer y ha habido ahora en estos momentos, está pendiente de resolución una cuestión prejudicial interpretativa que ha sido interpuesta por parte del juez instructor, el señor Llarena, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que diga si realmente la euroorden, tal como se está interpretando, está funcionando bien. Y a partir de ahí que se pueda dilucidar si esos tribunales de estos estados de la Unión Europea que no han querido reconocer al sistema judicial español, pues están funcionando de una manera correcta o no están funcionando de una manera correcta. Bueno, pues todo esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que, evidentemente, el Estado de Derecho tiene que ser eficaz, tiene que funcionar,
tiene que cumplirse con las resoluciones judiciales. Ahí hay otra cosa que les debe de sonar, el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Por ejemplo, en el caso de Cataluña hay muchas resoluciones judiciales que fueron incumplidas y que están siendo incumplidas porque, a pesar de que no haya tanto ruido, pues el problema continúa existiendo, sobre todo en el tema de la educación, en el tema de la enseñanza, donde más focalizado tenemos ese incumplimiento de sentencias ahora, actualmente, no con la ostentación que hizo el señor Puigdemont de colocar 7 autos del Tribunal Constitucional en un expositorio y decidió estos 7 autos, yo los paso por el forro y no pienso darles cumplimiento. De ahí vino todo su problema judicial después, por incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, suspendiendo determinados actos hechos por su gobierno. Bueno, pues ese incumplimiento del Estado de Derecho tiene que tener sus consecuencias. No se puede dejar que se incumpla sistemáticamente con esas reglas de garantía, porque en el fondo eso lo que supone es una violación de derechos de la ciudadanía. No es ya un problema entre instituciones, es un problema de violación de derechos hacia los propios ciudadanos. Y, por consiguiente, es necesario que todos estos mecanismos de prevención y de resolución de conflictos funcionen tanto a nivel interno de los Estados miembros como a nivel de la propia Unión Europea. Porque si no, si quebramos también el principio de confianza, entonces ya que nos va a quedar a la ciudadanía frente a todos los problemas que nos afectan. De ahí que sea importante ser conscientes de lo que significa ese valor del Estado de Derecho en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Freise, por su brillante intervención, conferencia, lección inaugural. Yo sé que vamos muy limitados de tiempo, porque a su vez tenemos otras intervenciones con posterioridad, otras clases, etcétera, pero a las personas que todavía pueden esperar unos minutos, y con su permiso, si quisieran realizarle alguna consideración, todavía tenemos pues unos 10 minutos. Si alguien estuviese interesado, yo creo que aprovecharía la oportunidad, porque rara vez tenemos ponente de su altura. Bueno, el profesor Moreno quiere hacer... Simplemente una pequeña. Enhorabuena por la conferencia. Ha sido magnífica, sobre todo también desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Los alumnos he visto que muchos de ellos estaban también tomando nota, incluido algún profesor que de hecho estudia explícitamente el Estado de Derecho en la Unión Europea. Yo quería hacer simplemente una consideración a modo de pregunta. Hay una paradoja que los británicos le llaman la paradoja de la exclusión e integración. ¿Qué ocurre cuando, por vulneración del Estado de Derecho, podemos llegar incluso a sancionar a un Estado con la no participación en las instituciones de la democracia europea, pero al mismo tiempo, como parece que lo estamos expulsando de la Unión Europea, eso puede conllevar que se reafirme en su incumplimiento y que se abandonen algunos de los mecanismos existentes de control? Esta es la gran paradoja que también ha tenido el Consejo de Europa, ¿no? Si un Estado vulnera flagrantemente y de manera reiterada el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo echamos del Consejo de Europa. Entonces, ahí sí que ya va a vulnerar absolutamente todo. ¿Hasta qué punto se puede tensar la cuerda? Y si hace falta en ese sentido reforzar lo que creo que sí que es eficaz, que lo estamos estudiando también en el área de constitucional, que es precisamente la condicionalidad de los fondos. Si a los Estados se les retira los fondos de la Unión Europea, ahí sí que seguramente regresen a la senda del cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? Me parece que esa es quizá la medida más eficaz, más que ver la posibilidad de retirar el derecho de voto, que muchas veces ni siquiera los ciudadanos son muy conscientes de la importancia que tiene en el marco del funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, esto es siempre algo que me lo planteo
cada vez tanto en el Consejo de Europa como en la Unión Europea, de qué hacer con el incumplidor. ¿Lo echamos? ¿Es algo útil echarlo? ¿O lo vamos a dejar que sea todavía más montaraz si lo hemos expulsado? Porque entonces allí ya puede hacer lo que le venga en gana. Y es siempre un dilema el dar una opinión al respecto. El tema del uso de los fondos no es nuevo. Es decir, ahora esto se ha introducido en el mecanismo del Next Generation, pero no es nuevo. Incluso el Consejo de Europa lo ha utilizado. Cuando estuvimos haciendo todo el mecanismo de formación jurídica de jueces, funcionarios, pero claro, cuando cae el muro de Berlín y hay que organizar las constituciones, las nuevas instituciones de los nuevos estados en democracia, no puedes improvisar. No se improvisan los jueces, no se improvisan los funcionarios, no se improvisa a la policía. Es decir, puedes intentar acotar las cosas y decir, si alguien no quiere entrar en la democracia, usted, pues ya le buscaremos otro acomodo, pero no puedes partir de cero. Hay que dar una formación y muchos, como buenos profesionales, se integraron en el sistema. Pero ¿y el legislador? Es decir, si resulta que el legislador o el gobierno de uno de esos países se vuelve resistente, ahí era mucho más difícil. Por ejemplo, en Rumanía, la primera visita que hicimos con el Consejo de Europa a Rumanía, la homosexualidad era un delito. Claro, esto el Consejo de Europa ya lo advirtió, ya mire, no puede tener usted una norma donde ser homosexual sea cometer un delito. La cosa, si nos vamos, no sé, es decir, puede haber otro tipo de conductas que sean delitos, o violación de menores o lo que sea, pero ser homosexual no puede ser un delito. Ustedes tienen que reformar el sistema. Va a ser muy difícil porque esto la población no lo va a entender. Aquí esto es un principio básico de nuestra sociedad. En los países comunistas la homosexualidad era de lo peor que podía pasar. Bueno, segunda visita al cabo de unos meses. En Rumanía la homosexualidad continuaba siendo delito. Ya el representante, que yo era experta del Consejo de Europa, pero había un representante político del Consejo de Europa. El representante político ya enfadado. Oiga, no, mire, es que esto no puede ser de ninguna de las maneras. Pero es que ya lo hemos hablado, lo hemos discutido, la sociedad no lo entiende, no quieren que se cambie. Y al final el representante político del Consejo de Europa les dijo: les retiramos toda la ayuda económica que les estamos dando si inmediatamente esto no cambia. En la tercera visita ya no era delito la homosexualidad. La sociedad no planteó ningún problema, no se hundió Rumanía. Es decir, el uso político del dinero es tremendo. Normas de conciliación dentro de la Unión Europea. Las normas de conciliación entre la vida profesional y familiar pues tienen un origen sobre todo en los países del norte, en donde pues existía ya una tradición de regular mecanismos que ayudaran a ello. Y los estados del sur, por más recomendaciones, porque eso es política social y por lo tanto la competencia es de los estados, no era competencia europea, sino que era competencia de los estados miembros. La política social, la competencia europea siempre es complementaria o de apoyo. Había manera de que en el sur